Hola, bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a la recopilación de datos curiosos. ¿Sabías que hablar dos idiomas no solo te facilita comunicarte en distintas partes del mundo, sino que también podría ser una de las mejores herramientas para mantener tu cerebro joven y resistente al paso del tiempo? La ciencia ha descubierto que el bilingüismo va más allá de ser una habilidad lingüística. Podría ser un verdadero gimnasio mental que retrasa el inicio del Alzheimer, una de las enfermedades neurodegenerativas más devastadoras y temidas. El Alzheimer afecta la memoria, la capacidad de hablar y la orientación espacial, lo que significa que con el tiempo incluso recordar un nombre o encontrar el camino a casa puede volverse extremadamente difícil. Sin embargo, quienes hablan dos idiomas parecen tener una ventaja única en esta batalla. Investigadores de la Universidad Concordia en Canadá llevaron a cabo un estudio revelador, publicado en la revista Bilingüismo, Lenguaje y Cognición, en el que analizaron imágenes cerebrales de personas bilingües y monolingües con Alzheimer. Encontraron que el hipocampo, la región del cerebro asociada con la memoria y el aprendizaje, mostraba un mayor volumen en los bilingües. Esto es particularmente significativo, ya que el hipocampo es una de las primeras áreas afectadas por el Alzheimer. En los bilingües, esta región no solo era más grande, sino que también mostraba menos signos de atrofia, lo que sugiere que el uso constante de dos idiomas podría fortalecer las redes neuronales y proporcionar una reserva cognitiva adicional que retrase los efectos de la enfermedad. Pero ¿cómo es que hablar dos idiomas fortalece el cerebro? El bilingüismo exige un alto grado de flexibilidad mental. Cuando cambias de un idioma a otro, tu cerebro debe encender y apagar diferentes áreas, gestionar el control de la atención y suprimir palabras que no son relevantes en un idioma mientras selecciona las correctas en el otro. Este proceso constante, conocido como cambio de código, mantiene el cerebro activo y en forma, como si estuviera entrenando en un gimnasio. Cada vez que saltas de un idioma al otro, estás desafiando a tu cerebro a funcionar de manera más eficiente, fortaleciendo las conexiones neuronales y creando un colchón que podría protegerte del deterioro cognitivo asociado con el Alzheimer. Christina Coulter, autora principal del estudio, explicó que los cerebros bilingües parecen estar mejor preparados para enfrentar los desafíos cognitivos. La práctica continua de dos idiomas actúa como una especie de entrenamiento cognitivo diario, estimulando el cerebro de formas que pueden ser tan efectivas como resolver crucigramas o practicar juegos de lógica. Además, esta ventaja del bilingüismo puede ser más profunda que otros ejercicios mentales, ya que involucra diferentes áreas del cerebro al mismo tiempo, mejorando no solo la memoria y la atención, sino también la capacidad para tomar decisiones rápidas y gestionar información compleja. El impacto del bilingüismo en la salud cerebral es tan notable que algunos estudios sugieren que podría retrasar la aparición de los síntomas del Alzheimer hasta en 5 años. Para quienes están en riesgo de desarrollar esta enfermedad, cada año adicional sin síntomas significa más tiempo de vida plena y mayor calidad de vida. Pero no solo se trata de hablar dos idiomas. Cualquier actividad que mantenga el cerebro activo y estimulado puede contribuir a la salud cognitiva. Desde aprender a tocar un instrumento musical hasta practicar un deporte que requiera estrategia, la clave está en mantener el cerebro desafiado y en constante aprendizaje. Este descubrimiento también subraya la importancia de un estilo de vida equilibrado para la salud cerebral. Combinar el bilingüismo con una dieta rica en antioxidantes, el ejercicio físico regular y otros hábitos saludables puede crear una sinergia que proteja aún más el cerebro del envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas. La neurociencia nos está enseñando que la plasticidad cerebral o la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a lo largo de la vida es más poderosa de lo que se pensaba. Incluso en edades avanzadas, es posible fortalecer el cerebro y retrasar el deterioro cognitivo a través de hábitos estimulantes. Así que,
Si alguna vez has considerado aprender un nuevo idioma, este podría ser el mejor momento para hacerlo. No solo estarías abriendo nuevas puertas culturales y sociales, sino también construyendo una especie de reserva cognitiva que podría proteger tu cerebro en el futuro. Después de todo, cada palabra nueva, cada conversación en otro idioma, es un pequeño paso hacia un cerebro más fuerte y resiliente. ¿Te has preguntado qué otras prácticas cotidianas podrían ofrecer beneficios similares? ¿Crees que actividades como la meditación o el aprendizaje de nuevas habilidades físicas podrían tener un impacto igual de poderoso en el cerebro? ¿Sabías que en un rincón de China las llamas emergen del suelo como si la tierra respirara fuego? Este misterioso fenómeno tiene lugar en el distrito de Changshu, en Chongqing, donde desde hace 59 años los habitantes han sido testigos de cómo las llamas brotan de la tierra en al menos 7 puntos distintos, cubriendo un área de aproximadamente 4 metros. Parece sacado de un mito antiguo, pero para los residentes de esta región es una realidad cotidiana que han aprendido a aprovechar. De hecho, muchos locales llevan sus ollas al lugar 2 veces al día para hervir agua o cocinar alimentos, ya que el calor de estas lenguas de fuego es tan intenso que el agua alcanza su punto de ebullición en cuestión de minutos. El origen de estas llamas sigue siendo un enigma fascinante, pero la ciencia ofrece algunas pistas. Los expertos en geofísica creen que el fuego subterráneo está alimentado por la combustión lenta de depósitos de carbón ubicados bajo la superficie. El carbón, compactado por la presión de la Tierra durante miles de años, se enciende espontáneamente cuando se producen las condiciones adecuadas, como la presencia de oxígeno que se filtra por grietas en la roca o movimientos tectónicos que liberan gases inflamables. A diferencia de un incendio forestal, este tipo de fuego puede arder durante décadas o incluso siglos bajo la superficie, ya que el carbón actúa como una fuente de combustible casi inagotable. Los incendios subterráneos no son exclusivos de China. En todo el mundo hay casos similares que han capturado la atención del público y la preocupación de los científicos. Por ejemplo, en Centralia, Pensilvania, un incendio de carbón ha estado ardiendo desde la década de 1960, dejando a la ciudad prácticamente abandonada debido a los peligros del humo tóxico y los colapsos del suelo. Incluso en regiones frías como Siberia, donde el permafrost parece eterno, se han registrado incendios subterráneos que desafían las condiciones extremas. Sin embargo, lo que hace único al fenómeno de Chongqing es su longevidad y la manera en que los habitantes han logrado convertirlo en parte de su vida diaria. Para los residentes de Changshu, el fuego ha sido una bendición disfrazada. En el pasado, la leña era escasa y cara, lo que obligaba a muchos a recorrer largas distancias en busca de combustible para cocinar. Ahora, el fuego que brota del suelo les permite ahorrar dinero y esfuerzo, ya que pueden cocinar sus alimentos directamente sobre las llamas. No es raro ver a las familias locales acudir al lugar con cacerolas y teteras, aprovechando un recurso natural que parece surgir de la nada. Además, la zona se ha convertido en un atractivo turístico que atrae a visitantes curiosos que quieren presenciar con sus propios ojos este fenómeno sobrenatural. Sin embargo, el fuego de Changshu también presenta riesgos. Las llamas subterráneas generan una mezcla peligrosa de gases tóxicos, como monóxido de carbono y dióxido de azufre, que se elevan junto con el humo. Estos gases no solo representan un peligro para la salud, sino que también podrían afectar la calidad del aire en la región. Además, la combustión prolongada del carbón podría debilitar la estructura del suelo, creando cavidades y aumentando el riesgo de colapsos o hundimientos. La tierra bajo los pies podría volverse traicionera en cualquier momento, especialmente si el fuego sigue extendiéndose a nuevas áreas. Los científicos siguen investigando cuánto tiempo más podrían arder estas llamas subterráneas. La geofísica sugiere que mientras haya carbón y oxígeno, el fuego podría continuar quemándose durante muchos años más.
pero la pregunta exacta de cuándo se extinguirá sigue sin respuesta. Lo que es cierto es que, mientras tanto, el fuego de Changzhou continuará siendo una fuente de fascinación, misterio y utilidad para la gente de la región. ¿Será que la Tierra guarda más fenómenos ocultos como este en otros lugares remotos? ¿Qué más podríamos aprender del misterioso fuego que brota del suelo y desafía el tiempo? ¿Sabías que a lo largo de la historia han existido inventos tan extravagantes que parecen sacados de un libro de ciencia ficción? Desde máquinas que prometían desencadenar terremotos hasta vehículos con diseños futuristas que rodaban como enormes aros. Estos inventos no solo desafiaron las leyes de la física y la lógica, sino que también pusieron a prueba los límites de la creatividad humana. Aunque algunos de ellos no funcionaron como se esperaba, su impacto sigue resonando en la historia de la innovación, dejándonos fascinados y preguntándonos, ¿cómo se les ocurrió eso? Comencemos con el legendario Nikola Tesla, conocido por su genio en electromagnetismo y sus ideas audaces. Entre sus creaciones más extrañas está el llamado oscilador Tesla, una máquina que él mismo bautizó como la máquina de terremotos. Este dispositivo, impulsado por vapor, tenía un pistón que generaba vibraciones mecánicas a alta frecuencia, con la intención de coincidir con la resonancia natural de estructuras como edificios. En 1898, Tesla afirmó haber probado la máquina en Nueva York, causando temblores tan intensos que la gente en las calles sintió que la tierra se sacudía. Aunque la prensa sensacionalizó el episodio y Tesla se ganó el apodo de «el hombre que producía terremotos», los estudios posteriores demostraron que el dispositivo no tenía la capacidad de provocar un terremoto real. Sin embargo, la simple idea de una máquina que pudiera hacer temblar una ciudad nos deja asombrados. ¿Acaso Tesla buscaba más fama o realmente creyó que había descubierto una forma de manipular la resonancia de la Tierra? Sigamos nuestro viaje al pasado para conocer uno de los artefactos más enigmáticos y antiguos jamás descubiertos, el mecanismo de Anticitera. Este dispositivo, hallado por casualidad en un naufragio romano en 1901, es una especie de calculadora astronómica construida hace más de 2000 años, entre el 200 y 100 a.C. Lo curioso es que su sofisticación mecánica, con un sistema complejo de engranajes y diales, era mucho más avanzada de lo que se creía posible en esa época. Los investigadores han encontrado que el mecanismo podía predecir con precisión la posición de los planetas, las fases de la Luna e incluso los eclipses solares. Además, en la esfera frontal del dispositivo se representaban los 12 signos del zodiaco y los meses del calendario egipcio. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos, sin acceso a herramientas modernas, crear un computador astronómico tan increíblemente preciso? Su propósito exacto sigue siendo un misterio que despierta la imaginación. ¿Sería solo una herramienta científica o tenía algún propósito oculto para la navegación, la astrología o los rituales? Durante la Segunda Guerra Mundial, la creatividad y la desesperación llevaron a los ingenieros británicos a inventar uno de los dispositivos bélicos más peculiares, el Gran Panjandrum. Este ingenioso artilugio era un enorme tambor central lleno de explosivos, sostenido por dos grandes ruedas y propulsado por cohetes montados en los bordes de las ruedas. La idea era que el Panjandrum pudiera rodar a gran velocidad sobre las playas y destruir las defensas enemigas durante un desembarco anfibio. Sin embargo, en la práctica, el Panjandrum era un verdadero caos. Durante las pruebas, los cohetes a menudo fallaban o se encendían en momentos inoportunos, haciendo que el aparato se desviara violentamente o incluso explotara antes de llegar a su objetivo. Fue un experimento tan desastroso que finalmente se descartó, pero su concepto extravagante todavía es recordado como un ejemplo de lo absurdo en la ingeniería militar. Finalmente, no podemos dejar de hablar de la Dynasphere, un vehículo monorrueda que parecía adelantado a su tiempo. Patentado en 1930 por el ingeniero inglés John Archibald Purves, estaba inspirado en un boceto de Leonardo da Vinci. Imagina un enorme aro rodante,
con una cabina para el conductor y los pasajeros en su interior que podía alcanzar hasta 50 kilómetros por hora. La idea era revolucionar el transporte personal, haciendo que la persona dentro del vehículo controlara la dirección inclinando su peso o mediante controles rudimentarios. Aunque la apariencia de la Dynasphere era impresionante, el diseño no resultaba práctico. Girar y frenar eran tareas complicadas, y el vehículo tendía a perder el equilibrio. A pesar de estas limitaciones, la Dynasphere se convirtió en una atracción en exposiciones y periódicos, capturando la imaginación de todos los que soñaban con un futuro lleno de vehículos extravagantes. Estos inventos no solo reflejan la audacia y la capacidad de soñar en grande de sus creadores, sino también la disposición a fallar en el intento de alcanzar lo imposible. Nos invitan a reflexionar sobre los límites de la creatividad y sobre cómo las ideas más extrañas, incluso cuando fracasan, pueden inspirar futuros descubrimientos. ¿Cuántos otros inventos extraordinarios esperan ser redescubiertos en la historia o incluso ser inventados en nuestra propia era? ¿Quién será el próximo visionario en desafiar lo que hoy creemos posible? ¿Sabías que, a pesar de ser uno de los personajes más emblemáticos de la historia, el origen de Cristóbal Colón sigue siendo un misterio envuelto en incógnitas? Aunque se le suele asociar con Génova, en Italia, las evidencias sobre su lugar de nacimiento son más ambiguas de lo que parecen, y un reciente documental, titulado Colón ADN. Su verdadero origen ha reavivado el debate con resultados que plantean más preguntas que respuestas. Durante más de 20 años, un equipo de investigadores ha analizado los restos atribuidos al navegante y sus familiares para intentar resolver el enigma. Sin embargo, en lugar de proporcionar una respuesta definitiva, el documental ha sembrado dudas sobre la metodología y el rigor de los hallazgos. Los resultados del documental descartan algunas teorías populares, sugiriendo que Colón no habría nacido en regiones como Galicia, Navarra o Portugal, e indican una posible conexión con un linaje judío sefardí. Pero aquí surge un problema: la falta de transparencia. A pesar de que los investigadores han asegurado que los análisis genéticos han descartado ciertos orígenes, los detalles completos del estudio no han sido publicados en una revista científica revisada por pares. En ciencia, esto es un paso esencial para verificar la validez de los hallazgos, ya que permite que otros expertos revisen, critiquen y, si es posible, repliquen los resultados. Al no hacerlo, se ha dado pie a un debate sobre si este proyecto es un avance histórico o simplemente un show mediático. La falta de publicación en un entorno académico formal también ha provocado escepticismo, especialmente porque los resultados fueron presentados directamente en un medio televisivo, lo que algunos científicos ven como una desviación de los estándares científicos rigurosos. La revisión por pares, un proceso donde otros expertos evalúan la calidad y solidez de un estudio antes de su publicación, es un filtro crucial para garantizar la precisión en el conocimiento científico. Sin ella, incluso los hallazgos más prometedores pierden peso, ya que no pueden ser sometidos a un escrutinio crítico. Pero, ¿qué significa esto para el caso de Colón? La ciencia no solo se basa en probar lo que es, sino también en refutar lo que no es. Y en este caso, aunque el análisis del ADN ha permitido descartar algunos orígenes, la ausencia de detalles específicos sobre los métodos utilizados y las tecnologías aplicadas limita la capacidad de los investigadores para respaldar estos descartes con contundencia. Sin la posibilidad de examinar los datos en profundidad, la comunidad científica se encuentra en una posición incómoda, con algunas pistas, pero sin una evidencia clara para confirmar o refutar de forma categórica el origen del navegante. Este escenario no es nuevo en la historia de la ciencia. A lo largo de los años, ha habido casos en los que afirmaciones científicas revolucionarias se han desmoronado debido a la falta de rigor. Por ejemplo, el caso de Andrew Wakefield, que en 1998 publicó un estudio que vinculaba la vacuna triple vírica con el autismo,
causó un impacto masivo en la salud pública. Sin embargo, se descubrió que los datos habían sido manipulados y el artículo fue retractado, desacreditando por completo la investigación. Otro caso relevante es el de Hwang Woo-suk, un científico surcoreano que en 2005 afirmó haber clonado embriones humanos. Al final sus datos fueron expuestos como falsos, y el escándalo puso en entredicho la credibilidad de la investigación en clonación. Y no podemos olvidar la famosa fusión fría de 1989, anunciada como un avance energético revolucionario, pero que resultó ser un error metodológico que otros científicos no pudieron reproducir. El documental sobre Colón, aunque no ha sido señalado oficialmente como un fraude, presenta algunas características preocupantes. La decisión de divulgar los hallazgos a través de una producción televisiva en lugar de un artículo científico ha llevado a muchos a preguntarse si esto ha sido una estrategia para captar la atención del público a costa del rigor académico. Y si bien no es inusual que un proyecto de investigación tenga un componente mediático, cuando se trata de un tema tan relevante y cargado de implicaciones históricas como el origen de Colón, la exigencia de transparencia y precisión es aún mayor. Por ejemplo, el análisis genético ha mostrado que no hay coincidencias entre los restos atribuidos a Colón y los genotipos de personas con el apellido Colombo en Italia. Sin embargo, el apellido Colombo era común entre los niños abandonados en la época, lo que hace que esta evidencia sea menos concluyente de lo que parece. Además, algunos datos indican una posible relación con un linaje sefardí, pero esto no significa necesariamente que Colón fuera judío, ni mucho menos que su lugar de nacimiento pueda determinarse con precisión solo a partir de estas pistas. El propio Dr. José Antonio Lorente, líder del proyecto, ha señalado en el documental: "Eso es lo importante y trascendente en la ciencia, que uno no puede tomar decisiones hasta que no está el estudio completo". Sin embargo, hasta la fecha, no se ha hecho público un estudio detallado que permita a otros científicos validar o cuestionar los resultados presentados. Esta controversia nos lleva a reflexionar sobre cómo avanza la ciencia. El filósofo Karl Popper sugirió que el progreso científico se basa en la capacidad de refutar teorías y reemplazarlas con otras más sólidas. En el caso de Colón, cada teoría descartada nos acerca más a descubrir la verdad, pero el camino aún es incierto. Thomas Kuhn, por su parte, argumentó que la ciencia progresa no de manera lineal, sino a través de cambios de paradigma. Un hallazgo inesperado sobre el origen de Colón podría alterar completamente nuestra comprensión de su historia y del contexto en que vivió, transformando un paradigma histórico en otro. Y según Imre Lakatos, un programa de investigación es progresivo si genera nuevas explicaciones y descubrimientos, pero se vuelve degenerativo si solo se aferra a hipótesis refutadas. En este sentido, la investigación sobre Colón se encuentra en una encrucijada. Puede abrir nuevas puertas o quedar estancada si no se aplica un rigor científico adecuado. Al final, el enigma del origen de Cristóbal Colón sigue abierto, y el documental, más que resolverlo, nos recuerda que la ciencia y la historia están en constante evolución. Cada pieza de evidencia, cada teoría descartada y cada nuevo hallazgo nos acercan un poco más a la verdad, pero aún no hemos llegado al final del viaje. ¿Será que algún día sabremos con certeza de dónde vino el famoso navegante, o continuará siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la humanidad? ¿Sabías que el verano no comienza realmente con el solsticio, a pesar de lo que muchos piensan? En realidad, existen dos formas de definir la estación más cálida del año: el verano astronómico y el meteorológico. El verano astronómico se inicia con el solsticio de verano, que ocurre alrededor del 21 de junio en el hemisferio norte, cuando el polo norte se inclina en su máximo hacia el sol. Sin embargo, en términos meteorológicos, el verano se extiende de junio a agosto, basándose en el ciclo de temperaturas que experimentamos.
La inclinación de la Tierra es la verdadera responsable de que tengamos estaciones, ya que nuestra órbita elíptica alrededor del Sol tiene un efecto mínimo en el clima. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué no hace tanto calor el día más largo del año? A pesar de que el solsticio de verano marca el día con más horas de luz solar, la temperatura máxima de la Tierra no se alcanza hasta varias semanas después de este evento. Este fenómeno, conocido como retraso estacional, es consecuencia del alto calor específico del agua. Dado que la mayor parte de la superficie del planeta está cubierta por océanos y mares, el agua absorbe y retiene el calor, lo que provoca que su temperatura se eleve de manera más lenta. Así, aunque los días empiezan a acortarse después del solsticio, el calor sigue aumentando, haciendo de agosto el mes más caluroso en muchas regiones. Esto significa que el verano, aunque empieza con un gran despliegue de luz solar, es un proceso gradual de acumulación de calor. Sin embargo, el verano no es solo una cuestión de calor y luz. También está lleno de curiosidades fascinantes que parecen desafiantes. Por ejemplo, ¿sabías que la famosa Torre Eiffel crece durante esta temporada? Esta emblemática estructura parisina, compuesta en gran parte por hierro, se expande debido a las altas temperaturas, lo que puede hacer que la torre se eleve más de 15 centímetros en los meses calurosos. Este fenómeno es un recordatorio tangible de que incluso las estructuras más icónicas del mundo son susceptibles a las leyes de la física. Aún más intrigante es el hecho de que el verano tiene un lado oscuro en la historia de la ciencia. Por ejemplo, se dice que en el solsticio de verano de 1633, Galileo Galilei se vio obligado a retractarse de su afirmación de que la Tierra gira alrededor del Sol. Este evento marcó un triste capítulo en la lucha por la libertad científica y el reconocimiento del método científico. Aunque hoy celebramos a Galileo como uno de los pioneros del pensamiento científico, su vida bajo arresto domiciliario nos recuerda que el conocimiento a veces avanza en medio de la adversidad y la opresión. En el plano celeste, una de las tradiciones veraniegas más interesantes proviene de los antiguos egipcios, quienes observaban el solsticio de verano con gran atención. Para ellos, este fenómeno precedía a la aparición de la estrella Sirio, un evento que anunciaba la inundación anual del Nilo, esencial para su agricultura. Este fenómeno era tan importante que el calendario egipcio se estableció de tal manera que el comienzo del año coincidiera con la visibilidad de Sirio en el cielo. La relación entre el cosmos y la agricultura es un testimonio de cómo las civilizaciones antiguas estaban intrínsecamente conectadas con los ciclos naturales. En la naturaleza, los grillos tienen un papel curioso y significativo durante el verano. Sus cantos, que llenan las cálidas noches estivales, en realidad pueden ser un termómetro natural. Existe un truco fascinante para calcular la temperatura utilizando el canto de estos insectos. Si cuentas cuántas veces cantan en 25 segundos, divides ese número por 3 y le sumas 4. Obtendrás una estimación bastante precisa de la temperatura en grados Celsius. Así, la naturaleza nos proporciona una manera de medir el calor que nos rodea. Otro fenómeno peculiar es el llamado síndrome del pene de verano. Aunque suena intrigante, no se trata de un cambio físico real en el tamaño, sino más bien de una ilusión provocada por el calor. En temperaturas más altas, los vasos sanguíneos se dilatan y la circulación aumenta, haciendo que los órganos genitales masculinos parezcan un poco más grandes de lo habitual en estado flácido. No obstante, su tamaño real no cambia con las estaciones, lo que lleva a una reflexión sobre cómo nuestras percepciones pueden ser influenciadas por factores externos. En el contexto social, el verano también tiene efectos interesantes en el comportamiento humano. A menudo se asocia con un aumento en las interacciones sociales, pero curiosamente, las tasas de suicidio también tienden a aumentar durante estos meses. Investigaciones han sugerido que esto puede deberse a una mayor exposición social y a cambios hormonales estacionales. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades ha documentado un patrón en el que la mayoría de los suicidios
ocurren en la primavera y el verano, mientras que son menos comunes en invierno. Este aspecto nos recuerda que la salud mental es una parte crítica de nuestras vidas y que las estaciones pueden influir en nuestro bienestar de maneras inesperadas. Finalmente, una de las preguntas más intrigantes es por qué la Tierra, en su punto más alejado del Sol, experimenta temperaturas más altas en el hemisferio norte. Podríamos pensar que, dado que el solsticio ocurre en verano, la Tierra está más cerca del Sol. Sin embargo, la inclinación del eje de la Tierra hacia el Sol es lo que realmente determina la cantidad de luz solar que recibimos y no la distancia. Cuando es verano en el hemisferio norte, el Sol alcanza su mayor altura en el cielo, resultando en días más largos y una mayor acumulación de calor, lo que a menudo se traduce en climas sofocantes. El verano, entonces, es una temporada llena de misterios y curiosidades científicas que invitan a la reflexión. Desde monumentos que crecen hasta cielos que predicen el futuro, esta estación tiene un trasfondo fascinante. Entonces, la próxima vez que disfrutes de una noche de verano, recuerda que hay mucho más de lo que parece bajo el calor del sol. ¿Te imaginas qué más secretos naturales podría estar guardando el verano para nosotros? ¿Sabías que en la Catedral de Sevilla, la mayor iglesia gótica del mundo, cuelga un cocodrilo disecado del techo? Este curioso objeto no solo añade un toque exótico al lugar, sino que también esconde historias fascinantes que entrelazan la historia y la leyenda. La catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se erige como un verdadero tesoro arquitectónico, donde la historia de Sevilla se cuenta a través de cada rincón. La historia de la catedral comienza sobre los cimientos de una antigua mezquita que data de la Sevilla islámica. Después de la Reconquista en el siglo XIII, este monumento se transformó en un templo gótico monumental. La construcción de la catedral se inició en 1401 con el propósito de reflejar la grandeza de Sevilla, una ciudad que en ese momento disfrutaba de un esplendor sin precedentes. Aunque la obra se completó en 1506, el templo ha seguido recibiendo mejoras y restauraciones a lo largo de los siglos. Desde el punto de vista arquitectónico, la Catedral de Sevilla se aparta del diseño tradicional de cruz latina del estilo gótico y adopta una planta rectangular, respetando la base de la mezquita anterior. Esta singularidad se complementa con elementos islámicos, como el famoso Patio de los Naranjos y la Giralda, un antiguo minarete que ahora funciona como campanario. Curiosamente, la Giralda cuenta con rampas en lugar de escaleras, ya que originalmente estaban diseñadas para que los altos funcionarios pudieran ascender a caballo. Este aspecto simbólico representa la rica fusión cultural que caracteriza tanto a la catedral como a la propia ciudad de Sevilla. Uno de los enigmas más intrigantes que envuelven a este monumental templo es, sin duda, el cocodrilo disecado que se encuentra suspendido en el aire. Según cuenta la leyenda, este cocodrilo fue enviado como ofrenda por el sultán de Egipto a Alfonso X el Sabio, en un intento de sellar una alianza matrimonial con la mano de su hija. Junto al cocodrilo, llegaron un colmillo de elefante y una jirafa, todos símbolos de la opulencia del sultán. Sin embargo, tras ser rechazadas las propuestas matrimoniales, estos exóticos regalos quedaron en Sevilla como testigos de un encuentro diplomático fallido. Hoy en día, el cocodrilo, aunque es una copia del original, sigue fascinando a quienes visitan la catedral, evocando historias de tierras lejanas y épocas pasadas, pero eso no es todo. La catedral tiene otro misterio oculto: su capacidad de respirar. Descubierto durante una restauración en 2006, este fenómeno se produce cuando las bóvedas de la catedral se expanden y contraen varios centímetros cada día debido a los cambios de temperatura. Este movimiento es un testimonio del ingenio arquitectónico que anticipó la necesidad de adaptaciones estructurales, asegurando la durabilidad del edificio frente a los desafíos de la naturaleza. Y mientras recorres la catedral, no puedes dejar de notar las gárgolas que adornan su fachada. Estas figuras, que parecen surgir de un mundo de fantasía,
combinan rasgos humanos con formas de aves y bestias. Su función va más allá de la estética. Proyectan agua lejos de los muros sagrados durante las lluvias, protegiendo así la estructura del templo. Estas gárgolas observan a los visitantes desde lo alto, brindando un aire de misterio y simbolizando la conexión entre el arte y la funcionalidad. La Catedral de Sevilla no solo es un ícono arquitectónico, sino que también alberga un vasto patrimonio artístico. En su interior se pueden encontrar obras maestras de artistas como Murillo y Velázquez, cuyas pinturas enriquecen la narrativa cultural de la ciudad. Entre sus tesoros se destaca el Retablo Mayor, la más grande obra gótica de la cristiandad, y la tumba de Cristóbal Colón, que vincula a Sevilla con la historia de la exploración mundial. Estas piezas de arte no solo adornan el templo, sino que también cuentan historias sobre el ilustre pasado de Sevilla. Así, la Catedral de Sevilla trasciende su papel como lugar de culto para convertirse en un reservorio de historias y enigmas que capturan la esencia de la ciudad. Cada rincón de este grandioso templo narra episodios de un pasado compartido entre culturas, donde arte, arquitectura y leyenda se entrelazan en una narrativa viva que sigue fascinando tanto a historiadores como a turistas. Con tantas historias y curiosidades ocultas, ¿te imaginas qué más secretos podría revelar este majestuoso templo en tu próxima visita? ¿Sabías que el cuerno de los rinocerontes está hecho de queratina, el mismo material que compone nuestras uñas y cabello? Estos majestuosos mamíferos, pertenecientes a la familia Rhinocerotidae, son conocidos por su imponente hocico cornudo y su robusta figura. Con 5 especies diferentes y un total de 11 subespecies, los rinocerontes son criaturas fascinantes y, a la vez, en grave peligro de extinción. Los cuernos de rinoceronte son buscados en el mercado negro, ya que algunas culturas creen que tienen propiedades curativas. Esto ha llevado a la caza furtiva, impulsando a estas magníficas criaturas hacia la extinción. La International Rhino Foundation estima que solo quedan alrededor de 29,000 rinocerontes en estado salvaje. Todas las especies enfrentan amenazas significativas. El rinoceronte negro, el de Sumatra y el de Java están en peligro crítico, según la lista roja de especies amenazadas. La presión sobre sus poblaciones es inmensa, no solo por la caza furtiva, sino también por la pérdida de hábitat debido a la expansión agrícola y la urbanización. Hablando de tamaños, el rinoceronte blanco es el gigante de la familia, alcanzando hasta 4 metros de longitud y pesando hasta 2.300 kilogramos. En contraste, el rinoceronte más pequeño es el de Sumatra, que mide aproximadamente 3 metros y no supera los 800 kilogramos. Imagina la diferencia de tamaño. A pesar de su tamaño imponente, los rinocerontes son herbívoros que se alimentan exclusivamente de plantas. Mientras que el rinoceronte negro prefiere árboles y arbustos, el rinoceronte blanco se inclina más hacia la hierba. Su dieta es vital para el ecosistema, ya que ayudan a controlar el crecimiento de la vegetación y a mantener el equilibrio en su hábitat. Un dato fascinante es su largo periodo de gestación. Las hembras llevan a sus crías durante 15 a 16 meses, y al nacer, los bebés rinocerontes pesan entre 40 y 60 kilogramos. Este tiempo prolongado de desarrollo permite que las crías se preparen adecuadamente para la vida en la naturaleza, donde enfrentan numerosos desafíos. A medida que crecen, aprenden a alimentarse de su entorno y a defenderse de depredadores. Los rinocerontes son también criaturas longevas. En su hábitat natural, pueden vivir hasta 45 años, pero en cautiverio, algunos han llegado a superar los 50 años. Esto les permite experimentar la vida de manera prolongada, aunque su supervivencia en la naturaleza se ve amenazada por la intervención humana. Una relación curiosa se establece entre los rinocerontes y ciertas aves, como el picabueyes, que se posan en su lomo y se alimentan de los insectos que les pican. Esta relación es simbiótica y beneficiosa para ambos. Los pájaros obtienen su alimento,
mientras que los rinocerontes reciben una especie de limpieza natural. Además, el picabueyes actúa como una alerta, avisando al rinoceronte sobre la presencia de posibles peligros, como depredadores cercanos. Curiosamente, los rinocerontes negros no son realmente negros. Su nombre proviene del hecho de que les gusta revolcarse en el barro, lo que les da un tono más oscuro en su piel. Esta costumbre de bañarse en barro no solo les proporciona un alivio del calor, sino que también actúa como una barrera natural contra los insectos y el sol, manteniéndolos frescos y protegidos. Además, el barro ayuda a mantener su piel hidratada y libre de parásitos, lo que es crucial para su salud. Los rinocerontes también son conocidos por su sentido del olfato, que es excepcionalmente agudo. Dependiendo de la especie, pueden detectar olores a varios kilómetros de distancia. Aunque su visión no es la mejor, esta habilidad les ayuda a localizar fuentes de alimento y a identificar a otros rinocerontes o peligros en su entorno. A pesar de su apariencia robusta, los rinocerontes son animales sensibles y sociales. Forman lazos con otros miembros de su especie, especialmente las madres con sus crías. Las interacciones entre rinocerontes pueden incluir juegos y rituales de cortejo, lo que demuestra que también tienen un lado emocional y social. Sin embargo, las hembras tienden a ser más solitarias, mientras que los machos son más territoriales y a menudo defienden un área grande en busca de alimento y parejas. Con tantas características sorprendentes y la lucha que enfrentan por su supervivencia, es fundamental que todos comprendamos la importancia de la conservación. A medida que los rinocerontes continúan enfrentando la amenaza de la extinción, diversas organizaciones trabajan incansablemente para proteger sus hábitats y educar al público sobre la necesidad de preservar a estas magníficas criaturas. Con su presencia en el ecosistema, los rinocerontes no solo son vitales para la salud de su entorno, sino que también representan una parte invaluable de nuestro patrimonio natural. Entonces, la próxima vez que pienses en rinocerontes, recuerda que son mucho más que simples animales con cuernos. Son parte de un ecosistema delicado y lleno de vida. ¿Te has preguntado qué más misterios y maravillas esconde la naturaleza sobre estos magníficos mamíferos? ¿Sabías que 3 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a agua potable? Este recurso vital es un regalo de la naturaleza, pero, lamentablemente, miles de millones de personas enfrentan la dura realidad de la escasez de agua. Cada 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para honrar este invaluable recurso. En 2024, el tema es Agua para la Paz, un recordatorio de que el agua puede ser tanto un puente hacia la armonía como un catalizador de conflictos. La escasez de agua y el acceso desigual son factores que pueden aumentar las tensiones entre comunidades y países. Cuando el agua se convierte en un recurso escaso o contaminado, las luchas por su control se intensifican, poniendo en riesgo la convivencia pacífica. Es vital reflexionar sobre la importancia del agua limpia, no solo para la salud humana, sino también para la estabilidad social. La realidad es que, aunque muchos de nosotros la consideramos un recurso garantizado, 3 de cada 10 personas aún luchan por conseguirla. Las estadísticas son alarmantes. Para el año 2025, se estima que 1.800 millones de personas vivirán en áreas con escasez de agua, y casi 2/3 de la población mundial se verán afectados por este problema. A medida que el cambio climático y la urbanización avanzan, la presión sobre nuestros recursos hídricos solo aumentará. En comparación, en los países en desarrollo, se necesitan alrededor de 19 litros de agua al día para satisfacer las necesidades básicas de beber, cocinar y lavarse las manos. Sin embargo, realizar actividades cotidianas, como bañarse o lavar la ropa, puede ser un desafío con esta cantidad. Pero no solo la escasez es un problema. La contaminación del agua es igualmente devastadora. Cada año, aproximadamente 829,000 personas mueren debido a enfermedades relacionadas con la diarrea,
causadas por la insalubridad del agua. La falta de acceso a agua limpia y al saneamiento adecuado convierte a esta enfermedad en una de las más comunes en regiones donde el agua es escasa. Es asombroso pensar que una simple medida, como lavarse las manos, podría salvar vidas. Ahora bien, hablemos de la distribución del agua en nuestro planeta. Es fascinante. La impresionante cifra de 96.5% del agua de la Tierra se encuentra en nuestros océanos y es agua salada. Esto significa que solo un 3% del agua del planeta es dulce, y de esa, una cantidad irrisoria, apenas el 0.001% flota sobre nosotros en la atmósfera. Este dato nos lleva a valorar aún más cada gota de agua dulce que tenemos. Y hablando de agua, ¿sabías que tu cuerpo está compuesto en gran parte por ella? El agua desempeña un papel crucial en múltiples funciones de nuestro organismo, desde la eliminación de desechos hasta la regulación de la temperatura corporal. Dependiendo de la edad y el estado físico, el porcentaje de agua en nuestro cuerpo puede variar entre un 50% y un 75%. Esto es asombroso, ya que incluso los órganos tienen distintos niveles de contenido de agua. Por ejemplo, el cerebro y los riñones contienen una mayor proporción de agua. Además, en el mundo acuático, una sola gota de agua puede ser un ecosistema en sí misma. En una sola gota del océano pueden encontrarse millones de bacterias, virus, huevos de pescado, crías de cangrejo, plancton y hasta pequeños gusanos. Imagínate la vida que se desarrolla en un espacio tan diminuto y cómo cada gota cuenta en el vasto océano de la biodiversidad. A lo largo de la historia, los romanos hicieron contribuciones significativas al desarrollo de sistemas de agua, aunque no fueron los primeros en crear acueductos. Su innovador sistema permitió que prosperara su civilización, llevando agua a casi 200 ciudades mediante tuberías, túneles y puentes que aprovechaban la topografía natural para maximizar el uso de la gravedad. Una curiosidad interesante es que el agua salada, aunque parece abundante, no es potable. Beber agua de mar puede llevar a la deshidratación, ya que el cuerpo terminaría eliminando más agua de la que ha consumido. Esto se debe a que nuestros riñones solo pueden producir orina menos salada que el agua salada, lo que significa que beber agua del océano, en lugar de calmar la sed, en realidad la agrava. Además, en las plantas, el agua desafía a la gravedad. Las moléculas de agua viajan a través de un tejido llamado xilema, subiendo desde las raíces hasta las hojas, aferrándose entre sí. Este viaje de agua es vital para el crecimiento de las plantas y su supervivencia, demostrando la importancia del agua no solo para los humanos, sino también para la flora de nuestro planeta. Así que, la próxima vez que bebas un vaso de agua, recuerda no solo su importancia en tu vida, sino también en la vida de millones de personas que aún luchan por conseguirla. ¿Te has preguntado cuántas maravillas y misterios aún nos quedan por descubrir sobre el agua y su papel en nuestro mundo? ¿Sabías que es posible someterse a una cirugía sin necesidad de anestesia convencional usando solo hipnosis? Aunque suene sacado de una novela de ciencia ficción, este método conocido como hipnoanestesia ha ido ganando popularidad en clínicas y hospitales de todo el mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos. Sorprendentemente, no es algo nuevo. Mucho antes de que existiera la anestesia química, ya se usaba la hipnosis para ayudar a los pacientes a soportar el dolor en procedimientos médicos. La hipnoanestesia se basa en una técnica fascinante. Un hipnoterapeuta especializado guía al paciente hacia un estado de relajación tan profundo que su percepción del dolor disminuye considerablemente. Imagínate a alguien acostado en la sala de operaciones, escuchando al terapeuta mientras se le induce a visualizar paisajes tranquilos o a enfocarse en recuerdos placenteros. En ese estado, el cerebro apaga o ignora los receptores del dolor, y el paciente puede soportar el procedimiento sin o con una cantidad mínima de anestesia. ¿Y cuáles son los beneficios de esta técnica? Pues, para empezar,
La hipnoanestesia reduce la cantidad de medicamentos necesarios, lo que es una gran ventaja para personas que son alérgicas o que no pueden tolerar anestesia química. Al no usar anestésicos convencionales o usar solo una pequeña dosis, se evitan efectos secundarios como náuseas y mareos que suelen aparecer después de una cirugía. Esto hace que los pacientes se recuperen más rápido y que incluso puedan irse a casa en menos tiempo que si se usara anestesia tradicional. Además, la hipnosis tiene el beneficio extra de reducir la ansiedad. No solo baja los niveles de cortisol y otras hormonas del estrés, sino que ayuda a que la persona se sienta en control y tranquila durante todo el proceso, lo cual puede hacer una gran diferencia en la experiencia del paciente. ¿Te imaginas enfrentar una cirugía sintiéndote como si estuvieras en un spa o en una playa paradisíaca en lugar de una fría sala de operaciones? Esta técnica no se usa para todos los procedimientos, claro, pero ha funcionado para muchas cirugías menores, desde operaciones en manos y pies hasta ciertos tipos de cirugía de mama, sin mencionar que es una herramienta popular para los partos naturales. En algunos estudios, incluso se ha observado que reduce el dolor postoperatorio, al punto de que los pacientes necesitan menos analgésicos durante la recuperación. Y lo mejor es que la ciencia respalda estos resultados. En un estudio publicado en The Lancet, los investigadores encontraron que los pacientes sometidos a hipnosis durante sus cirugías requerían menos anestesia, tenían menos complicaciones y se recuperaban más rápido. Otro estudio realizado por la American Psychological Association demostró que en procedimientos menores, la hipnosis es igual de efectiva que los anestésicos tradicionales. ¿Quién iba a imaginar que una técnica tan inusual podría ayudar a tantas personas a enfrentar sus miedos y sus dolores en el quirófano? ¿Te someterías a una cirugía usando solo hipnosis? ¿Sabías que en el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay una nube gigantesca que, en teoría, huele a ron y sabe a frambuesa? Esta nube se llama Sagitario B2, y aunque parezca increíble, contiene una molécula conocida como etilformiato, que en la Tierra es la que le da ese característico sabor a las frambuesas y el aroma al ron. Es como si el centro de la galaxia escondiera un toque dulce y afrutado en medio de la inmensidad del cosmos. Este sorprendente descubrimiento se logró gracias a la radioastronomía, una técnica que permite escuchar el espacio. Cada molécula en el universo emite ondas de radio únicas, como una firma, y los científicos pueden identificar estas señales y determinar de qué están hechas las nubes de gas interestelar. Así es como Sagitario B2, situada cerca del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, reveló su secreto aromático. No solo contiene etilformiato, sino también una gran cantidad de moléculas orgánicas complejas, lo que la convierte en una especie de laboratorio químico natural suspendido en el espacio. Lo más asombroso es que la presencia de estas moléculas sugiere que los ingredientes básicos para la vida, como los compuestos orgánicos, podrían ser comunes en el universo. Eso abre un mundo, o más bien, un universo, de posibilidades sobre la existencia de vida o condiciones propicias para ella más allá de nuestro planeta. Aunque la idea de una nube con olor a ron y sabor a frambuesa es tentadora, en la práctica no podríamos experimentarlo. Las moléculas están demasiado dispersas en el espacio y las condiciones extremas en esa región, como el frío intenso y la radiación, harían imposible oler o probar algo. Sin embargo, el hecho de que podamos identificar estos compuestos nos permite imaginar que el espacio no es solo vacío oscuro, sino que tiene sus propios sabores y aromas escondidos. ¿No es increíble pensar que en algún rincón del universo, entre estrellas y planetas, podría haber otros olores y sabores esperando a ser descubiertos? ¿Qué otros aromas galácticos crees que podríamos encontrar si seguimos explorando el cosmos? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.